Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar para el día de hoy acerca de la parte número 3. Clases anteriores habíamos venido trabajando razones trigonométricas de ángulos agudos, pero el día de hoy vamos a trabajar, profesor, sería la parte número 3. En la parte número 3 hay dos, profesor. Sería la razón trigonométrica secante y la otra parte, profesor, razón trigonométrica cosecante. Ahora, profesor, como ustedes ya saben, profesor, obviamente tiene que estar un triángulo rectángulo de 90 grados y el ángulo beta. Profesor, esta notación, ¿cómo se lee? Secante de beta o secante del ángulo beta. En algunos ejercicios, profesor, me piden hallar la secante del ángulo beta y ustedes siempre lo van a calcular como h, ya saben, h es la hipotenusa, dividido entre el cateto adyacente. Clases anteriores hemos trabajado quién es h y quién es CA. H, vuelvo a repetir, sería la hipotenusa y CA, profesor, sería el cateto adyacente. De esa manera nosotros vamos a calcular la razón trigonométrica secante, la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Cómo se lee esto, profesor? Se lee secante del ángulo beta. Profesor, un ejemplo para poder trabajar. Me piden calcular, profesor, la secante del ángulo beta. Ahora hay un detalle, primero tenemos que reconocer, no se olviden siempre, profesor, frente del ángulo sería ¿quién, profesor? Sería el cateto opuesto. El otro, profesor, sería el cateto adyacente y, profesor, sería la hipotenusa. No se vayan a olvidar, siempre hemos trabajado eso nosotros. Profesor, este lado está al frente del ángulo o está opuesto. Si está opuesto, profesor, se le llama cateto opuesto. El otro lado, profesor, debe ser el cateto adyacente y el lado más largo, que sería la hipotenusa h. Profesor, me está pidiendo la secante, paso por paso, la secante, profesor, del ángulo beta. Profesor, simplemente vamos a colocar la pequeña fórmula que ustedes deben de conocer. Sería, profesor, la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Y eso lo hemos trabajado. Profesor, la secante sería la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, profesor, de aquí vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a reemplazar los datos. H, profesor, sería la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa sería 10, profesor, y el cateto adyacente sería 8. Profesor, ahí todavía no queda. Profesor, ¿qué se hace? Profesor, ambos tienen mitad. Mitad sería 5 y mitad sería 4. Por lo tanto, profesor, aquí me quedaría 5 cuartos. Vamos a hacerlo paso por paso. Profesor, el que está opuesto sería el cateto opuesto, sería el 6. Él sería el cateto adyacente y, profesor, H sería la hipotenusa. Me está pidiendo calcular la secante del ángulo beta y, profesor, debe ser la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Ahora, profesor, la hipotenusa sería 10 y el cateto adyacente sería 8. Ahora, profesor, la mitad de 10 sería 5 y la mitad de 8 sería 4. Y al final, profesor, me quedaría 5 cuartos la secante del ángulo beta. Bien, profesor, eso sería razón trigonométrica secante. Vamos a pasar, profesor, a la razón trigonométrica cosecante. Nuevamente también, profesor, tenemos que tener un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto y, profesor, aquí está el ángulo teta. Ahora, profesor, ¿cómo se calcula la cosecante del ángulo teta? Sería, profesor, la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. De esa manera nosotros podemos calcular
Y lo voy a colocar en el primer ejemplo, no lo he colocado, pero se sobreentiende que ustedes ya lo saben. Él vendría a ser la hipotenusa. Profesor, aquí está el cateto adyacente. Y aquí, profesor, estaría el cateto opuesto. Ahora, la cosecante, profesor, sería la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Cada vez que vean esta notación, profesor, ¿cómo se lee? Cosecante del ángulo teta. Vuelvo a repetir esta notación que siempre lo vas a encontrar. ¿Y cómo se lee, profesor? La cosecante del ángulo teta. Sería, profesor, la segunda razón trigonométrica, la cosecante. Obviamente un triángulo rectángulo, la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Y como hemos mencionado, la cosecante del ángulo teta sería la hipotenusa entre el cateto opuesto. Aquí un ejemplo, por favor, me piden calcular la cosecante del ángulo teta. Me han dado un triángulo rectángulo, 7, 24 y 25. Ahora, profesor, me está pidiendo calcular la cosecante, profesor, del ángulo teta. Ahora, profesor, ¿cómo se calcula? Y aquí está, profesor, sería la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Lo estoy colocando por aquí para que no te puedas olvidar. Ahora, simplemente, profesor, me estaban pidiendo, vamos a desarrollar la hipotenusa. Primero tienes que reconocer, profesor, el que está opuesto al ángulo sería, profesor, el cateto opuesto. Sería el cateto adyacente y, profesor, la hipotenusa. Primero tenemos que reconocer los lados, profesor. Y, profesor, el 7 sería el cateto opuesto, el 24 el cateto adyacente y la hipotenusa sería 25. Vamos a reemplazar nada más. La hipotenusa sería 25. El cateto opuesto, el que está frente del ángulo, sería 7. Profesor, no se puede hacer nada porque ambos no tienen mitad, tampoco tienen tercio. Por lo tanto, profesor, la cosecante del ángulo teta sería, profesor, 25 dividido entre 7. Y eso sería, profesor, la segunda razón trigonométrica cosecante. Y no te vayas a olvidar, hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Antes de desarrollar, primero tienen que ubicar los elementos. H hipotenusa, C es cateto opuesto y sea, profesor, cateto adyacente. Bien, queridos estudiantes, y eso fue la parte teórica y dentro de un momento volvemos con los ejercicios.